Bienvenidos al Laboratorio de Cálculo y Análisis del Coeficiente de Restitución elaborado por María Camila Nieves, Rafael Rodríguez y Juliana Rodríguez. El coeficiente de restitución es una medida que se presenta cotidianamente al estar presente en colisiones, un fenómeno que visualizamos diariamente en juegos comunes, deportes, carreteras y situaciones que tienen cavidad constante en nuestro mundo. Dentro del planteamiento del problema nos preguntaremos qué es el coeficiente de restitución, qué factores inciden en su determinación y cómo la podemos medir experimentalmente. Ahora, la facilidad con la que un cuerpo recupera su forma original posterior a una colisión está determinada por su elasticidad, partiendo de la energía antes y después de la colisión, así como la cantidad de movimiento. Es posible asegurar que si la energía cinética es igual tanto antes como después de la colisión, esta ha sido perfectamente elástica. Y si los cuerpos que chocan entre sí permanecen juntos después de la colisión, esta fue perfectamente inelástica. Pero entonces, ¿cómo tener una referencia numérica de la elasticidad y de la conservación de la energía? Podemos decir que el coeficiente de restitución es una útil medida tanto de la elasticidad como del grado de conservación de la energía cinética cuando dos cuerpos colisionan, tratándose de forma introductoria de la relación entre las velocidades antes y después del choque entre dos cuerpos. Estos valores pueden ir desde 0 hasta 1, dependiendo del tipo de choque que tengan. Tenderán a 1 cuando los choques son completamente elásticos y tenderán a 0 cuando los choques sean totalmente inelásticos. En este último caso, donde además la energía toma formas no conservativas, como calor, sonido o incluso deformación plástica. Otros aspectos que influyen son la dependencia de la velocidad, el giro del movimiento, la aerodinámica y la flotabilidad, los cuales serán posteriormente más profundizados. Propuesta de solución al problema. Para este experimento contamos con pelotas de diferentes materiales, una cinta métrica y un teléfono inteligente. Para desarrollar un modelo experimental que nos permita hacer un cálculo del coeficiente de restitución, es posible usar la caída libre de un cuerpo esférico que rebote sobre una superficie plana que permanezca en reposo tanto antes como después de la colisión. Por sus características se va a tratar de una colisión de carácter elástica. Entonces, el modelo experimental consistirá en dejar caer 3 pelotas de diferentes materiales desde diferentes alturas iniciales y medir los tiempos de caída y los tiempos de una colisión a otra, valiéndonos del ruido que se produce por el contacto entre ambos cuerpos. Ahora, hablando un poco más de teoría, como se mencionó anteriormente, el coeficiente de restitución nos permite tener una noción de la elasticidad de un choque, así como del grado de conservación de la energía cinética al momento del choque. Ahora bien, este se puede definir como la relación entre las velocidades relativas final e inicial respectivamente. Como vemos en la fórmula, E es el coeficiente de restitución y U es un vector unitario que apunta en dirección al centro de las partículas. Debido a que la colisión se dará entre una pelota y una superficie plana referente al suelo, el último permanece siempre en reposo, teniendo una velocidad equivalente a 0 metros por segundo. Esta situación nos permite simplificar la expresión del coeficiente de restitución de la manera como la vemos en la diapositiva. Para la expresión del core, de forma matemática, se realizarán las siguientes aproximaciones. En primer lugar, la independencia del core sobre la velocidad, aunque este será un aspecto que será posteriormente analizado. El movimiento vertical y la propensión a que la pelota no gire. El tiempo de contacto con el suelo en el impacto es insignificante. Y finalmente, la fricción del aire se desprecia. Partiendo de las aproximaciones anteriormente mencionadas, se obtiene que la velocidad después de la colisión en el 10º rebote corresponde a un medio de la gravedad que multiplica a ti menos ti menos 1, y la velocidad
antes de la colisión en el 10º rebote corresponde a un medio de la gravedad por TI más 1 menos CI, donde TI es el tiempo del 10º rebote. Luego el 1 medio por la gravedad se cancelará y el core se determinará entonces por Igualmente es posible hacer uso de la altura inicial h sub 0 obteniendo el core del siguiente modo, que se muestra en el recuadro blanco. Otra forma de proceder es expresando el coeficiente de restitución de la forma que se encuentra en el recuadro blanco, que es equivalente a la primera expresión mencionada. De este modo, y considerando que la velocidad del suelo es 0 metros sobre segundo, el core se simplifica a que es equivalente a menos la velocidad después de la colisión sobre la velocidad antes de la colisión. Despreciando la fricción del aire, que es mínima, e interpretando el movimiento como uniformemente acelerado y por tanto usando ecuaciones cinemáticas, se establece que la altura final es igual a la altura inicial más o menos la velocidad en i por el tiempo menos 1 medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y como la altura final es igual a 0 e igualmente la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo, ya que las pelotas se dejan caer, entonces la altura inicial será igual a 1 medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, donde t es el tiempo de caída. Al despejar el tiempo y usar que la velocidad final equivale a menos la gravedad por el tiempo, obtenemos la siguiente fórmula del tiempo en j. Con j desde 0 hasta n-1, de modo que la velocidad en j corresponde a la raíz de 2 por la gravedad por la altura en j, identificando la velocidad en j como la velocidad antes de la colisión y la velocidad i más j con la velocidad en i después de la colisión, se llega a la siguiente fórmula del coeficiente de restitución, que se puede simplificar al hecho de que equivale a la raíz cuadrada de la altura en j más 1 sobre la altura en j, lo cual quiere decir que con la medida de las alturas en diferentes rebotes también es posible determinar el core. Para realizar nuestro experimento, nosotros usamos una cinta métrica, un smartphone, una pelota de tenis, una pelota de plástico y una pelota de ping-pong. Adicionalmente, para el análisis de los resultados obtenidos se usaron las aplicaciones Tracker, que es un software libre que también fue usado para el ajuste del cambio del tiempo final versus el cambio del tiempo final. Aparte, utilizamos Excel para el diseño de tablas y gráficos. En cuanto al procedimiento, se lanzaron por separado las 3 pelotas desde 2 alturas diferentes, de 1 metro y 1,5 respectivamente. Y haciendo uso de la aplicación Firefox, se contabilizó el tiempo que tardaba cada pelota en realizar 3 rebotes, cantidad máxima de rebotes que logró realizar la pelota menos elástica, es decir, la bola de plástico, lo cual se logró gracias al sonido producido por el contacto con la superficie plana que iniciaba el conteo del cronómetro. En el análisis general de resultados, teniendo en cuenta los valores resultantes ya escritos, planteamos que el coeficiente de restitución no presentó una variación considerable con respecto al cambio de las alturas. Se mantuvo alrededor de los valores específicos y que el ajuste realizado en cuanto a los tiempos fue positivo y certero. A continuación se presentarán los gráficos de regresión para cada material.
Ahora vamos a ver los valores del coeficiente de restitución en cada rebote, así como el coeficiente de restitución promedio obtenido por cada altura para cada tipo de material. Estos nos permitirán corroborar que se trata de una colisión elástica, ya que se aproxima más a 1 que a 0. Análisis de dependencia con la velocidad. Como las pelotas se han dejado caer desde dos alturas iniciales h0 diferentes, ubicadas entre 1 y 1,5 metros, las velocidades de las bolas antes del primer impacto con el suelo se encuentran dentro de un rango entre 1,929 metros sobre segundo y 3,014 metros sobre segundos, siendo datos obtenidos por medio del análisis realizado en Tracker. Esto nos permite comprender que la relación entre la velocidad y el core para las tres pelotas es inversamente proporcional, pues el coeficiente disminuye a medida que la velocidad aumenta. En esta gráfica podemos encontrar el comportamiento de la energía cinética y la gráfica que relaciona tiempo y movimiento en el eje Y. En la gráfica que están en la parte superior podemos encontrar la relación entre el movimiento en el eje Y y el tiempo, donde podemos observar en cada gráfica que las pelotas hacen un rebote cuando tocan el suelo. Y en cambio, en la parte inferior podemos encontrar la gráfica que relaciona o que nos muestra el comportamiento de la energía cinética, donde podemos ver que cuando la pelota se mueve, esta va aumentando su energía cinética, pero vuelve al mismo punto donde inició. Análisis de verticalidad y giro del movimiento. Determinar el desplazamiento vertical fue un poco complejo, debido a que en algunos casos las pelotas no seguían una trayectoria fija, sino que se movían en diferentes sentidos cada que chocaban con la superficie plana, principalmente la pelota de plástico o de pasta. Sin embargo, cabe destacar que el desplazamiento vertical es muy pequeño en comparación con la distancia total recorrida, pues por ejemplo, la pelota de ping pong alcanzó una distancia aproximada de 0.499 metros, la pelota de tenis de aproximadamente 0.206 metros y la pelota de plástico de aproximadamente 0.165 metros. Ahora bien, respecto al giro del movimiento, al analizar el ángulo de rotación, así como la relación entre energía cinética rotacional y energía cinética traslacional, es posible determinar que la rotación que se pudo presentar fue muy mínima. Debido a la poca incidencia de la resistencia del aire, que por tanto se desprecia, el arrastre y la flotabilidad afectan en pequeña medida la velocidad de las pelotas y como tal el cálculo del core. Las corrientes de aire en el lugar donde se efectuó el experimento eran pequeñas y constantes, por lo que no se toman a consideración. Este aspecto se visualiza a su vez en la cercanía de los resultados obtenidos, aun cuando se presentaron variaciones en las alturas. Otros datos que pueden alimentar más el análisis del experimento realizado para determinar el core son la altura máxima obtenida por cada pelota y el tiempo de altura máxima, que se pueden visualizar en el siguiente cuadro. Los errores aleatorios, tanto de la pelota de tenis, de la pelota de ping pong y de la pelota de plástico, fueron bastante mínimos, es decir, que estos resultados no van a afectar directamente o de gran manera a los resultados finales que nosotros tomamos en nuestro experimento.